en el gráfico. Bueno, de inicio está el trabajo muy bien y en su mayoría, a ver, sí, volvemos a compartir lo que estábamos revisando. Y lo que hiciste, estimado Freddy, está muy bien, ¿no? El concepto de cobertizo, cuando hablamos de estructuras de madera, tú lo dijiste, es una estructura que lo que hace es cubrir, va a cubrir. Puede cubrir cualquier tipo de elementos, pueden ser animales, personas, etcétera. Es la idea básica, en todo caso, de una habitación, ¿no? Así es, menciona que es importante la solera inferior superior. ¿Por qué? No, Freddy. porque la solera inferior, ¿o me escucha, no, ingeniero? Sí, 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 te escucho. Ah, ya. ¿Por qué es importante la solera inferior y la superior? La inferior porque es la que, digamos, es como es como el sobrecimiento de la estructura. Tal vez no sería importante, ingeniero, en este caso. Eso todo depende de cuál función va a cumplir, me parece, porque Ya, muy si bien. fuera una especie de, si fuera una especie de avión, tendría sentido. Si en caso fuera para corral o de animales, entonces ya no habría. Si fuera una especie de cochera, tampoco tendría sentido. Solamente serían los pilotes de madera o pie derechos utilizan para sostener la cubierta. Esto yo pienso que depende de la función. Sí, efectivamente está siendo cierto. Y ahí cuando, bueno, sigamos revisando todo lo que son las fundaciones en madera, vamos a ver que hay algunas características muy especiales. Por ejemplo, a ver, esta, gracias papá. Ramiro Condori. Ramiro, ¿estás ahí? Ramiro a la una, Ramiro Condori a la una, Ramiro Condori a las dos, Ramiro Condori. No, no está, Ramirito, no está. Qué pena, Ramiro. Buen día, ¿Quién es? Inge. Ramiro, ¿estás ahí? ¿Me escucha? Ramiro Condori. Sí, sí, buen día, Inge. Buen día, papá. A ver, tú me has hecho más la descripción de la cercha, ¿no? Ramiro, me Inge, has... Inge, no lo escucho bien. A ver, voy a revisar. ¿Los demás me escuchan? Estoy viendo el volumen ahorita en este caso voy a revisar el volumen. Estoy pero con el volumen alto. Ya. Explícame, Ramiro, más o menos cuál es la característica de lo que tú nos has enviado. Ramiro, Ramiro. A ver, ahora sí. Ahora sí, Ramiro, ¿me escuchas? Ramiro, si me escuchas, ¿no? Bueno, Ramiro tiene algunos problemitas con el audio. Ahí vamos viendo esta casita. ¿Quién es? Ángela, pasa. Ángela, ¿estás acá? Ángela a la una. Ángela a las dos. Sí, Ahora sí. Angelita, explícame, por favor. Se escucha mejor el audio, ¿no? Tenemos acá, este es tu pequeño cobertizo. Ángela Pasa Quispe. ¿Cuál es la diferencia entre las caseras y las coseas? Ángela. Ángela. ¿me escucha? Sí, te escucho, ahora sí, dime. Ya, buen día, Inge. Buen día. Las caseas Sí. son lo que tensa ¿cómo se diría? A las vigas. Ya, ya. Y ¿Y las la, coseas? la cosea es la que sujeta a la casea. Ya, muy bien, ya, está bien. Bueno, en sí el ejercicio de este último, el ejercicio de esta pregunta última, era de que ustedes ya empiecen a dominar todo lo que vienes refiriendo a las partes en madera. Miren, acá este dibujito lo vamos a resaltar un poco. Empezamos con el resaltador rojito. Ya, ahora sí. En esta estructura de madera, ustedes pueden observar, parece más un esqueletito. No tiene la forma, en este caso, de un esqueleto, pero el esqueleto de una casa. Y aquí observamos con mucha claridad todo el armado. Este es un armado en entramados. Vamos a estudiar entramados. Y es importante que ustedes sepan reconocer qué es un pie derecho. Este es un pie derecho. Tienen que reconocer cuál es la solera. Esta es la solera inferior. Aquí también se puede observar un friso, ¿no es cierto? Aquí tenemos los dinteles, tenemos las jambas, ¿no? Tenemos
muchachos, aquí están los muchachos, etcétera. De todas estas partes ustedes tienen que saber, bueno, tienen que entender, en principio, reconocer las partes de una estructura de madera y segundo, tienen que entender con claridad cuál es la función de cada parte. Eso es necesario. Y ese era el ejercicio que nosotros estábamos haciendo el día de hoy con las preguntas, ¿sí? Bien, ahora sí. Partes de una edificación en madera. Esto ya hemos revisado. Esto, por favor, vamos a seguir fortaleciendo esas partes a medida que vayamos revisando. Y ahora vamos a trabajar con la parte, bueno, lo que se refiere a fundaciones. Mencionando las partes, en este caso, que pondrían componer o podrían formar parte de una fundación en madera. Una de las preguntas que yo hacía era justamente sobre barreras de humedad. Y les había comentado que si hablamos de barreras de humedad, en las estructuras en madera se tiene que tener el doble de cuidado que en estructuras de hormigón. ¿Y eso a qué se debe, estimada Alison? ¿A qué se debe que tengamos que tener mayor control en estructuras de madera? Si hacemos referencia a las capas aisladoras en comparación a las de hormigón. Alison, Alona, escucho. Tenemos que tener más cuidado con las fundaciones en madera, poniendo la capa aisladora porque puede ingresar la humedad y es por esa razón que se pone una capa aisladora. En cambio, en el hormigón, no tanto así porque solamente es cemento, hormigón. Ya, muy bien. Efectivamente, respuesta está muy bien porque nosotros sabemos que la humedad, aquí pondremos la humedad, lo vamos a diferenciar con H, tiene un efecto directo en las fundaciones en madera. Cuando una madera se humedece, habíamos comentado que todo elemento, todo material se dilata y se contrae. Pero en la madera hay un efecto más. ¿Cuál es ese efecto, estimado Adam? Además de dilatarse y contraerse, ¿qué más le va a pasar, Adam, a la madera si se humedece? Adam a la una, Adam a las dos. Están peleando sus puntos. ¿Qué hace? Ya. A ver, Carla Calle. ¿Qué le pasa a Freddy? A ver, Freddy Ramiro, te escucho. Freddy. Freddy. Sí, ingeniero. Como todos sabemos, ingeniero, la madera, si es que no se toman las precauciones a causa de la humedad, podría producirse hongos, podría digamos, perder sus propiedades. Eso causaría, digamos, daños a la sostenibilidad de la estructura. Ya. Y también podría ocasionar mal olor, cosas, ¿no? A causa de eso. Y eso sería, digamos, cuando ya la madera se humedece, esto ya, digamos, ya vendrían los agentes abióticos, podría, digamos, sería un... Sí, claro, influiría mucho en su solidez, ¿no? Si nosotros, estaría bien la Eso siguiente es. expresión, estimados, si decimos, por exceso de humedad, la madera se enferma. ¿Esa expresión será correcta, sí o no? ¿Será correcta? ¿Sí o no? 5, 4, 3, 2. Yo creo que eh, tal vez sí, pero no sé si la palabra es correcta, ¿no? Sí, porque las patologías son enfermedades, ¿no? Eso vamos a entender. Pero una enfermedad propiamente, sabemos que la madera es un cuerpo que tiene vida cuando está también, está recibiendo nutrientes del suelo. Y si este elemento es arrancado, bueno, ya obviamente dejaría de ser un ser vivo, pero si decimos que se enferma, el término podría ser aceptable porque se entiende que la madera tiene ese un origen natural, ¿no? Bueno, la humedad, ¿en qué más afecta a la madera? Eso lo hemos comentado y lo repito acá, tiende a hinchar. Ah, ya. La madera se hincha. Esto, por favor, no se olviden. Hemos dicho nosotros lo siguiente. Dijimos, cuando hablamos de madera, la madera se dilata y se contrae, sí, pero también se hincha. Por ese solo hecho, sin necesidad de enfermarse ya. Digamos, la madera no se va a enfermar. No le va
no van a empezar a brotar patologías. Las patologías no se van a manifestar, pero sin necesidad de que las patologías se manifiesten, la madera tiende a hincharse y ese hinchazón es el que nosotros tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque dificulta mucho la actividad. Para evitar también que la madera se hinche, lo que se tiene que hacer es trabajar mucho en la etapa de secado. Entonces, tiene que tener la humedad necesaria. Si la madera está muy bien tratada en el proceso de secado, es decir, está seca, y para decir de seca, nosotros dijimos que tienen que tener un porcentaje de humedad menor al 13% si hablamos de maderas estructurales, ¿sí? Entonces, el hinchamiento es mucho menor, ya no le va a afectar tanto. Pero la madera tiene este problema, ¿no? Tiende a variar, su estabilidad dimensional varía por efecto de la humedad. Entonces, lo que decía aquí Alison es cierto. Tenemos acá el suelo, vamos a poner aquí el suelo. Estamos tratando de asemejar el suelo y el suelo nosotros sabemos de forma fehaciente que va a absorber la humedad. La humedad va a empezar a ingresar por los costados, ¿no? En época de lluvia va a ingresar humedad por todo el perímetro de la fundación. Entonces, esta humedad, si es que no se tienen las capas aisladoras, van a dañar directamente a la madera, van a afectar a la madera. Aquí observamos lo siguiente, y por favor pongan atención a esta pequeña gráfica. Observamos en una primera instancia que tenemos acá una barrera de humedad. Esto lo vamos a poner, lo estoy poniendo con este color lila. Esta primera barrera de humedad. Y esta suele ser un geotextil. Geotextil. Otros llaman fieltro de 15 libras. Puede ser, ¿no? Pero es un geotextil que lo que hace es evitar que la humedad más agresiva que proviene del suelo ingrese a, en este caso, la solera inferior. En esta situación en particular, que afecte a la solera inferior. Bien, el cimiento sobre el cimiento van a absorber maderas. Por eso habíamos comentado en la anterior clase, si ustedes recuerdan en la pizarrita, lo vamos a ver en la pizarra una vez más, de forma muy rápida. Habíamos comentado que cuando nosotros tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Tenemos el suelo y hacemos la excavación para la fundación. Habíamos comentado que lo ideal era colocar una capa, en este caso un geotextil o un nylon, en este caso de alto gramaje, antes de hacer el emplantillado y vaciar todo lo que va a ser la fundación, antes de colocar la fundación como tal, esta fundación, ¿sí? Conviene ponerle una capa aisladora. Eso habíamos comentado en la clase anterior. Bien, entonces, como esto ya hemos recordado, volvemos a nuestra presentación y pese a tener esta protección, vamos a impedir a que la solera inferior tenga contacto sin ningún tipo de protección con el sobrecimiento. No puede haber contacto entre la solera inferior y el sobrecimiento si al medio de los dos, es decir, como una capa entre ambas superficies, no se implementa un geotextil. Bien. Cuando trabajamos nosotros en mampostería de ladrillo, no se coloca geotextil, se coloca alquitrán. Eso es justamente la capa aisladora, ¿no? En este caso, ¿podría colocarse alquitrán? Sí, podría colocarse, pero es mucho más fácil y mucho más dinámico al colocar un geotextil. Aquí hay un término interesante. Dice solera impregnada. Solera impregnada. ¿Por qué impregnada? A ver, y le hago la pregunta a quién. ¿Dónde estamos? Estimado Paul Bryan. Paul Bryan. ¿Me escuchas, papá? Paul Bryan. Inge, sí. Ok, ¿me escuchas? Sí, Inge. Papá, una consulta. ¿Qué significa que la solera está impregnada? ¿Significa que tiene algún tipo de protección? ¿Sí o no? Sí, Inge, técnicamente está protegido. Excelente. Al decir impregnado, nosotros recuerdan que hemos comentado que cuando se habla de protección en madera,
hay una protección superficial y una profunda. Y una pieza impregnada está propensa a una protección profunda. ¿Qué significa? Que se le va a llevar a un autoclave, se le va a poner en todo caso los elementos de protección, y la idea es que el tiempo de vida útil de esta pieza se prolongue lo más posible, ¿no? Eso significa solera impregnada. Van a fijarse ustedes en los dibujos, muchas veces para dar a entender que la solera está impregnada o protegida, le cambian de color a un color verdecito. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? En este momento vamos a ver eso. Tenemos acá, entonces, una barrera geotextil, tenemos acá la solera impregnada, y entre esta solera y esta otra solera, le ponemos con rejita, entre esta solera 1 y la solera 2, también existe otra barrera protectora. Le vamos a poner eso con el color que dijimos, ¿no? Otra barrera protectora. Si hablamos de construcciones en madera, uno tiene que tomar todas las previsiones para que la madera no se humedezca. Es decir, ponemos las barreras de humedad, las barreras protectoras, las capas aisladoras, las veces que sean necesarias. La idea es garantizar que la humedad no se va a transmitir de pieza a pieza y mucho menos va a llegar a las piezas que forman parte ya de los entramados. Eso para que tengan muy en cuenta, ¿no? De aquí también hace mención a una gotera de 1% de pendiente mínima, y como ustedes pueden observar, la gotera está llegando hasta el nivel del suelo. Cubre la madera, está por encima de una solución en madera. Esto no se ve bien, esta solución, ¿ya? Esta es una pieza de madera diseñada exclusivamente para el desagote. Cuando llueve, de aquí se va a producir el desagote del agua, y no va a tocar vamos a decir, los espacios circundantes a la fundación, sino está tratando de llevarlo un poco más allá para evitar que este suelo se humedezca, ¿no? Ok, entonces, ya sabiendo que vamos a implementar las capas aisladoras que sean necesarias, como eso ya hemos entendido, vamos a ver ahora algo muy interesante, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles fallas? Ok. Ustedes que han llevado ya construcciones 1, 2 y 3, ¿no? Están llevando construcciones 3 y también han llevado otras materias, entienden que hay características o condiciones clave para poder garantizar que no existan fallas en el suelo. Aquí lo vamos a mencionar. ¿Importa la calidad del suelo? Claro que sí. Importa mucho la calidad del suelo. Si la calidad del suelo es pobre, la fundación que voy a implementar tiene que tener algún tipo de refuerzo, o pasa a ser de una fundación superficial a una semiprofunda, e incluso si es una nueva construcción pasamos a una profunda, ¿no? La deficiente compactación del terraplén. A ver, esto lo voy a preguntar, esta pregunta la voy a pasar a William Acarapi. William Acarapi, ¿me escuchas, papá? William, ¿me escuchas? Activa tu audio, por favor. William a la 1, William a las 2, William a la... Excelente, papá, ya desactivado tu audio. Otra vez lo has desactivado. Ya. Bueno, a ver, una pregunta entonces para todos. El que sabe, levante la mano. Consulto. ¿A qué refiere cuando se dice deficiente compactación del terraplén? ¿Tendrá que ver eso con capacidad portante? Sí, no. ¿Quién sabe? Levanta la mano. 5, 4, 3, 2, Esmeralda, Luna. ¿Algún comentario? A ver, ¿qué entiendes tú, Esmeralda, cuando se dice deficiente compactación del terraplén? ¿Qué entiendes tú por esa expresión? Que no está bien compactado. Ya, y el que no esté suelo bien compactado, ¿en qué afecta a una fundación? puede sufrir asentamiento. Ah, excelente. Muy bien, bien, Esmeralda. Sí, eso es cierto. Cuando no existe una compactación ideal o idónea en este caso en el terraplén, la fundación tiende a desplazarse. Y eso lo vamos a ver como defectos más adelante, ¿no? ¿Qué otro tipo de causa puede provocar una falla?
las vibraciones decepcionadas por el terreno, que producen la reubicación de los estratos finos. Estos son casos muy poco vistos, pero suele pasar. Por eso, cuando tenemos estructuras que están cercas a lugares en donde la vibración es constante, por ejemplo, donde existe paso de tren, ¿sí? Es conveniente ya ampararse, para hacer la fundación, a normas, en este caso, antisísmicas. Las normas antisísmicas nos dan una idea de qué tipo de refuerzo tiene que tener la armadura. Incluso el acero mismo es muy diferente. Existe un acero muy especial, si hablamos de fundaciones, acero de construcción muy especial para estructuras antisísmicas, porque son aceros que tienen mayor resistencia, en este caso, a la tracción, ¿sí? No son tan dúctiles y tienen resistencia a la tracción. Entonces, ya existe una normativa y esto, ¿por qué? Porque cuando empieza a vibrar el suelo, la fundación es la primera justamente en recibir ese tipo de efectos. Y esto podría provocar colapsos en la estructura si es que no está correctamente reforzada. Y obviamente, el último, el peso de la estructura, ¿no? Todas estas podrían ser fallas, bueno, las posibles causas para que se produzcan fallas en las construcciones. Y a ver, aquí vamos a mencionar algunas posibles efectos, y ustedes me dicen, según el listado que yo voy a mencionar en este momento, ¿qué falla podría provocar? Primero dice, existencia de estratos de suelo con diferentes espesores. Segundo, diferencia en la capacidad de soporte. Tercero, compactación inadecuada del terreno. 4, transmisión de presiones de cargas no uniformes a la fundación. Este tipo de comportamiento del suelo lo que va a producir es un descenso. Es decir, si yo tengo este tipo de posibles problemas, existencia de diferentes estratos, diferencia de capacidad portante, compactación inadecuada del terreno, transmisión de presiones de carga no uniformes, lo que podría producirse justamente es un descenso en la fundación. Y esto es algo que nosotros no deseamos. Alguna vez yo les he comentado, cuando llevábamos construcciones 2, conmigo construcciones 1, que uno de sus compañeros le han pedido que atienda una obra acá en la altura del Alto, en donde toda la estructura, vamos aquí a tratar de dibujar, ¿no? Esta es la fundación, vamos a tratar de dibujar la fundación, ¿ya? Este era el sobrecimiento, y le pedían que él atienda lo siguiente: el sobrecimiento ya estaba completamente fisurado, y la fisura que él, bueno, no era fisura, sino era grieta, la grieta incluso había pasado al cimiento. Es decir, tenía el cimiento y el sobrecimiento estaban completamente agrietados. Yo les hacía la pregunta a ustedes y se las hago otra vez. ¿Qué solución le damos a este caso? ¿Por qué era este tema muy delicado? Pues porque toda la estructura que estaba por encima, que vamos a poner acá, que era la mampostería, acá tenemos, ¿no?, la mampostería, los ladrillitos que estaban por encima del sobrecimiento, también tenían problemas de fisura. Es decir, la fisura había llegado hasta acá. Había llegado hasta acá. Y esto era muy complicado. ¿Cuál era el problema? Este era el problema. La fundación ha descendido. Ha descendido. Y como dice acá, dice, se puede presentar de forma uniforme, igual para todos los puntos, y eso sería ideal, porque sería ideal que toda la estructura descienda, solamente descienda toda la estructura y no le pase nada, pero lo cierto es que no es así. Eso nunca va a pasar, porque si bien tenemos esta parte va a descender, aquí lo ponemos con verdecito para que se vea, en esta parte en el centro va a descender, acá en la parte a los costados no va a descender, entonces esto está teniendo el efecto de una viga, se está flexionando toda la estructura. Si se está flexionando, tenemos un problema muy serio. Y este era el problema que tenía justamente su compañero. Era aquí el problema, ¿no? Donde estamos apuntando con la flechita. La fundación había descendido, él tuvo que agarrar, tuvo que hacer una excavación, colocar aquí, implementar aquí un sistema de prensas para tratar de elevar toda la fundación. Es decir, era eso o demoler.
Y demoler, obviamente, no era factible porque ya tenía no solamente un nivel, sino tenía el segundo nivel y había comenzado el segundo nivel. Y eso también es muy, muy complicado, ¿no? Bien. Entonces, este es uno de los defectos. Dice, ¿no? Distintos defectos, descensos en el punto de la fundación, según sean las condiciones del terreno por las cuales anteriormente enunciadas. Ah, ok. Ya saben entonces, si el terreno tiene diferentes espesores, hay diferente capacidad portante. ¿A qué nos referimos con capacidad portante? Ahí ya. Acá tiene una capacidad, acá tiene otra capacidad, acá tiene otra capacidad. Es decir, la estructura del suelo no ha sido bien estudiada, ¿sí? La compactación ha sido inadecuada, lo que decía también Esmeralda, ¿no? La deficiente compactación del terraplén. Y la transmisión de presión de cargas no uniformes, no son uniformes en la fundación, es muy posible que la fundación sufra un descenso. Otro defecto, en este caso, el traslado de la fundación. Este es un caso muy poco visto, pero podría suceder, ¿no? Usted puede observar en la figura, la fundación está en esta posición y se va a desplazar. Ah, ya. Así sea 1 centímetro o 2 centímetros, el desplazamiento no es una buena señal de un buen preparado del suelo al momento de aplicar la fundación. Esto no debería suceder. Esto sucede sobre todo con las fundaciones aisladas, no con las combinadas, ¿no? Con las aisladas o con las continuas. Bien, traslado de la fundación de forma normal al descenso, es decir, en este caso va en el eje de las X de forma horizontal. También podría ser de forma combinada entre el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? Es decir, podría tener también este desplazamiento. Dice, situación que se presenta en aquellas estructuras donde los esfuerzos horizontales son preferenciales a la fricción en el terreno, ¿no? Y la fricción del terreno es insuficiente, debido al esfuerzo vertical que transmite la fundación al terreno de apoyo. Este tipo de desplazamientos podría producirse, y lo vamos a dibujar acá de forma rápida, en este tipo de estructuras, ¿sí? Cuando yo tengo este tipo de estructuras, y aquí yo voy a implementar, como lógico pondremos mi fundación, ¿sí? Aquí está mi fundacioncita, aquí tengo una fundación, aquí tengo otra fundación, y sobre esto yo voy a implementar, ¿no? Todo el terreno, en todo caso toda la estructura. Es muy posible que sea en este punto, acá, donde se produzca este desplazamiento. ¿Esto por qué? Porque tenemos estructuras, acá el suelo en esta parte no va a tener un buen comportamiento. Por eso muchas veces se hace un tratamiento en esta parte del suelo, ¿verdad? Se van poniendo muros de contención, etc. Este tipo de comportamientos en nuestro medio, acá en La Paz, se produce sobre todo por la parte de Alpacoma, ¿no? En Alpacoma tenemos este tipo de comportamientos. Y hace un año más atrás, si más no recuerdo, hubo un problema de deslizamiento. En parte, bueno, un tema muy complejo, pero si las fundaciones estaban en esta posición, obviamente se han desplazado y por eso ha habido muchos desastres en esa época, ¿no? A ver, colocamos al Pacom. Hasta aquí, vamos a dejar de compartir un momentito, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Estoy obligadito porque está haciendo un frío terrible. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien. Estamos con 3 minutos para que termine la sesión de Zoom. ¿Sí? Voy a pedir lo siguiente. ¿Alguien tiene alguna consulta? A ver, en este momento